Muy contenta de tener con nosotras a Valeria Isla. ¿Cómo andas, Muy Valeria? bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá. Bueno, muchas gracias por venir. Valeria es ex directora nacional de salud sexual y reproductiva de la Nación y ex coordinadora del plan ENIA, este plan integral que se implementó en casi todo el país de 2017 a 2023 y que lo que hizo fue trabajar en la reducción del embarazo no deseado adolescente. ¿No es así, Valeria? Sí, exactamente. Sí, el Plan ENIA fue un hito para la Argentina. Se diseñó en el 2017 y continuó incluso con un cambio de gobierno en el medio, pero bueno, allí en los equipos técnicos también había feministas y equipos muy comprometidos con este tema de la prevención del embarazo no intencional y continuó hasta fines del 2023 con resultados significativos. Redujo el 50% en las provincias del NOA y del NEA, eso es un montón. Sí, es muchísimo porque lo que es la fecundidad adolescente venía estancada, el descenso en las provincias del NOA y INEA estaba estancado en el norte y se alejaba mucho del ritmo de descenso del resto de las provincias del país. Y esto generaba evidentemente una inequidad enorme. Entonces, luego de la intervención del Plan ENIA, esa brecha se disminuyó en un 52%. Esto significa que fue un gran generador de equidad el Plan ENIA en términos de la vida de adolescentes que vivían en Formosa respecto a quienes vivían en La Pampa o en Chubut o en Mendoza. Por eso no solo fue este descenso del 50% de la fecundidad adolescente en general, sino también qué pasaba con las provincias del norte respecto al resto del país. Entonces, en el fines del 2023 teníamos una Argentina mucho más equitativa e igualitaria en materia de derechos sexuales y reproductivos de personas adolescentes. Valeria, yo quería preguntarte porque uno habla, bueno, de planes nacionales, gubernamentales, y entendemos como a grandes rasgos que son paraguas de políticas públicas como muy concretas que se anclan en los territorios. Bueno, este plan en particular, ¿no? ¿Qué implica? Imagino, aparte de la complejidad de sostener realidades tan diversas como es, como las que hay en nuestro país, ¿no? Que es tan desigual, ¿no? Una provincia de la otra. Bueno, ¿cómo se trabaja eso en este plan en particular? Sí, allí hay varias claves. Por un lado, el financiamiento. O sea, dentro de todo el financiamiento específico del Plan ENIA, que tenía una apertura específica que se podía hacer seguimiento. Bueno, hoy también se puede ver cómo se desmanteló. Pero bueno, por un lado el presupuesto específico y después el tipo de inversión. Hay una parte grande de inversión en insumos de larga duración, en métodos anticonceptivos de larga duración, LARC, implantes, DIU, en preservativos y anticoncepción hormonal de emergencia, por un lado, pero por otro lado, una alta inversión en recursos humanos, en equipos especializados que eran contratados por el Plan ENIA a nivel nacional, pero que vivían en cada una de las provincias. O sea, teníamos perfiles determinados para lo que era la promoción de la ESI, otros para asesorías en salud integral, otros para salud sexual y reproductiva, incluso para el sistema de protección, y también otros perfiles para lo que eran las áreas de monitoreo y esta conjugación en donde Nación tiene un rol de rectoría, claramente interviniendo para que haya equidad social, sin la intervención de Nación, cada provincia hace lo que puede y se aumentan las brechas de desigualdad. Entonces, Nación invirtiendo, pero bueno, ¿cómo invertía? ¿En qué invertía? También invertía en recursos humanos. Entonces, la selección era en conjunto con las provincias, con perfiles determinados, y el lugar de articulación eran las mesas participativas de gestión local, en donde estaban los equipos técnicos con especialidad más en gestión y planificación de las áreas de salud, de salud adolescente, de salud sexual, de educación y de protección social, y las autoridades también. Entonces, había todo un diseño metodológico para organizar ese modelo de articulación entre sectores, salud, educación por un lado, con mucha metodología de trabajo, con metas concretas, tiempo y espacio protegido y financiado y reconocido como algo valorable,
y a su vez también nación y provincias, porque a nivel de nación también participábamos en esos espacios. O sea, el Plan ENIA no era un plan que iba de arriba hacia abajo de manera tradicional, sino era muy matricial, que habilitaba espacios de trabajo con adolescentes, pero también entre los mismos equipos. En un momento llegamos a ser más de 1.100 personas en el Plan ENIA, con profesionales de trabajo también, ¿no? También, y también otro tema muy importante es que para garantizar calidad, además de los perfiles diversos, cada programa nacional, porque el plan se apoyó en programas existentes, la ESI, en el programa que ya tenía su ley, el programa de salud sexual y reproductiva nacional que ya tenía su ley, y el programa de salud adolescente sobre todo, más las áreas de protección que en ese momento estaban a cargo de la CENAF. Pero al apoyarse en esos programas existentes, había mucha capacidad instalada también en las provincias. Entonces el ENIA fue como un catalizador que inyectó muchos equipos de calidad con metodología. Los planes operativos anuales que se trabajaban en las mesas con metas eran adaptados a cada provincia, un poco lo que vos decías. Bueno, ¿cómo se hacía con esas realidades? Se partía de la línea de base, bueno, ¿cuál era el día cero del plan? ¿Cuál era la situación inicial? Y en base a eso, ¿cómo vamos mejorando? Y lo cierto es que generó mucho fortalecimiento también del sistema de salud, porque todo el equipo ENIA era un equipo que tenía en la agenda permanente este tema, tenía una capacidad de escucha y también presionaba sobre el sistema, construía una demanda y facilitaba atención, por ejemplo, y operativos en territorio o en contraturno. O sea, se adaptaba más a la realidad de adolescentes, pues lo cierto es que las personas adolescentes no van en general al sistema de salud salvo que estén enfermas. Entonces, el Plan ENIA lo que hizo fue ir hacia donde estaban las personas adolescentes y fortalecer lo que sí funcionaba. Y de hecho, bueno, ya sabemos que la ESI es una de las políticas en materia de salud sexual y reproductiva muy importante, y también en los espacios de la ESI se lograron construir espacios de confianza donde muchas adolescentes y niñas pudieron compartir sus sufrimientos, develar situaciones de abuso y violencias sexuales. Sí, y en ese momento también fue muy importante la campaña esta de Niñas No Madres, y en eso el ENIA también tuvo mucho que ver. Sí, nosotros adherimos a esa campaña regional Niñas No Madres, que incluso también las Socorristas en Red, La Revuelta, muchas organizaciones de Argentina se sumaron, porque era clave. Niñas No Madres era transmitir un mensaje de derechos hacia visibilizar una realidad que estaba ocurriendo. Además, por un lado, dentro del Plan ENIA también había un objetivo específico para abordar, prevenir y abordar las situaciones de abuso y también mejorar el acceso a la interrupción del embarazo. Las niñas adolescentes menores de 15, incluso antes de la ley de IVE, antes del 2020, tenían derecho por causal salud, claro, y por causal violación cuando había una situación de violencia, pero tenían derecho a la ILE. Entonces también evitar esas maternidades forzadas, visibilizarlas, ver qué pasaba incluso con las diferencias de edades, ¿no? Niñas de 13, 12 años, con parejas de 30 años, bueno, desnaturalizar esas situaciones que tenían mucho que ver, que tienen que ver con la violencia. Entonces esa campaña fue y es clave hoy en toda la región. Hay países en donde esta situación se ha agudizado incluso. Ahí se me... perdón. Iba a preguntar esto de la relación con los otros países, si están en relación con el resto de América Latina para llevar adelante planes similares. Nosotros sí, estamos en relación y tenemos apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas de Argentina, y para esta publicación de la sistematización del Plan ENIA también del Fondo de Población de la región de América Latina y el Caribe, y especialmente Federico Tovar, que es economista. Federico es uno de los autores, pero además fue uno de los creadores del Plan Remediar de la Argentina, tan conocido, ¿no? Y que tanto también impulsó y apoyó toda la política de salud sexual y reproductiva. A partir del 2010 se generó un botiquín específico, no sé si se acuerdan, de salud sexual y reproductiva, que iba a más de 5.600 centros de salud. Esto con el ENIA se fortaleció. Entonces, Federico fue clave con su mirada economista, con los estudios también sobre el impacto socioeconómico del embarazo en la adolescencia,
y también en la conexión con otros países. Silvina Ramos también ha colaborado con otros países, y bueno, y nosotros también formamos parte de redes feministas, entre ellas CLACAI, que es un consorcio latinoamericano de acceso al aborto seguro, pero bueno, tenemos conexión porque entendemos que esto es transversal, y bueno, y es una forma de hacer y de trabajar de los feminismos. O sea, más allá de los lugares que ocupemos, de las jerarquías, hay una trama de construcción de red que es muy importante, y eso se aplicó también en el Plan Enia, porque como te decía, había un grupo muy importante. Silvina estuvo desde el principio en el Plan Enia. De hecho, no sé, Mirta Marina, que hoy está en Provincia de Buenos Aires en la ESI, también estuvo en sus inicios. Juan Carlos Escobar, que estaba a cargo del programa de salud adolescente, estuvo desde el 2017, y luego fue una transición donde, cuando yo me hice cargo de la dirección y de la coordinación, pudimos continuar con una continuidad de una política, bueno, prioritaria para las personas adolescentes. Yo recién hablabas de la ILE y se me desbloqueó como un recuerdo cuando en diciembre del 2019 nos enterábamos de la actualización del protocolo ILE, que fue un antecedente súper importante para lo que fue después el conseguir la IBE, digamos, en el 2020. Bueno, también el otro día hablábamos con otra compañera sobre la tarea que hicieron las socorristas. Bueno, cómo se gestó, ¿no? La IBE en las calles, digo, con la tarea de la campaña por el aborto al aborto seguro, legal y gratuito, el pañuelo verde, bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Cómo era esa relación, digamos, con el feminismo en la calle y, bueno, siendo la cabeza de un plan tan importante, ¿no?, como el Plan Enia? Sí, fue un desafío enorme. Yo siempre digo que la ILE fue como una de las posibilidades que tuvimos de construir también viabilidad para esta ley que tuvimos a finales del 2020, de la mano, por supuesto, de la campaña, de las compañeras dentro y fuera del sistema de salud, de la calle. El diseño de gestión, a partir de que yo asumí como directora nacional y el Plan Enia pasó a depender de la dirección, porque antes inició en la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y luego pasó al área de salud. Siempre fue muy participativa, es decir, que tuvo que ver también con este diseño de Enia, pero también con un modo de trabajo en la dirección, claro, que es facilitar, primero hacer alianzas adentro del gobierno con otras feministas. Eso es clave, ¿no? Eso es clave. Feministas gobernando, hay un grupo de WhatsApp, sí, mujeres, ¿no?, gobernando. Mujeres, sí. Gobernando. Eso fue clave, fue muy importante, que ahí de nuevo ya no era solo la jerarquía, sino un modelo de gestión más matricial. Y después tener tiempos y espacios protegidos de reuniones estructuradas con los distintos colectivos, con la red de profesionales, con los equipos de socorristas, con las provincias, o sea, reconocer un valor político institucional que tenía toda la sociedad civil en la conquista de la ley y en la conquista también de políticas públicas de salud sexual y reproductiva, porque de hecho en la Argentina lo que sucedió es que la construcción de la política de salud sexual fue, por un lado, de las provincias a nación, porque las provincias tuvieron leyes, sobre todo las de Patagonia, mucho antes, y Ciudad de Buenos Aires mucho antes que la nación, que fue en el 2002, pero sobre todo de sociedad civil a nación, o sea, quien imponía y quien impone un poco la agenda y la sostiene son las organizaciones y las redes feministas dentro del sistema de salud y fuera. Hoy sigue siendo muy importante la labor de las socorristas porque acompañan, porque han articulado toda una red en conversación con el sistema de salud muy importante para la implementación de la ley con calidad, y hoy también en algunos lugares resistiendo. Es muy interesante. De hecho, hay la red de profesionales por el derecho a decidir, con muchas organizaciones, redes también, a la cual participo ahora. Están organizando un congreso en fines de septiembre sobre aborto en la Facultad de Ciencias Sociales, así que bueno, ahí vamos a poder también juntarnos y compartir tanto socorristas, organizaciones, compañeras de los distintos puntos del país. Y también el otro tema muy importante fue en el trabajo con los equipos y con las organizaciones poder desarrollar posibilidad de escucha
con metodología y con construcción de metas conjuntas, como para poder ir viendo resultados, sistematizando. Y algo que en general yo trato también de compartir es que los conflictos que había los poníamos adentro de estos espacios, o sea, tratábamos de problematizar, tratábamos de hacer lugar a esos conflictos, no taparlos, decir que estaba todo bien, sino, bueno, ir construyendo eso. Fue tedioso, pero bueno, éramos muchas. Y también otra manera de hacer política también, ¿no? También. Con perspectiva. También, pero también hacia las trabajadoras y trabajadores del Plan Enia. Esto fue muy importante en todos los planos, porque también era una forma de replicar una modalidad de trabajo con adolescentes y no estar escindido, ¿no? Claro. Es como que con adolescentes pretendemos una cosa y el cuidado entre nosotras, entre nosotres, y ver cómo se trabaja con las jerarquías, con la construcción de poder. Bueno, fue una experiencia para mí muy enriquecedora y muy acompañada, la verdad que muy acompañada. ¿Ustedes qué aprendieron de las adolescencias? Bueno, mucho aprendimos. Por un lado, este tema de la construcción de espacios, por ejemplo, en las escuelas de consejería o cuando se promovía la ESI, la posibilidad de escuchar, bueno, ¿cómo nos hacemos presentes como adultos, como adultas? No es algo dado, no es algo tan fácil. Esto lo reflexionábamos mucho con los equipos. ¿Cómo hacemos lugar para que aparezca esa palabra? Bueno, todos los que vienen con la experiencia docente, con mucho trabajo pedagógico, tienen un bagaje muy interesante para aportar, ¿no? Por lo que sucede en el aula, en todo lo que hay que generar para que construir estas confianzas. Así que, bueno, aprendimos mucho de sus historias, de sus propuestas, de ir adaptando un poco, sobre todo en asesorías, los modos de respuesta y tratar de incidir en el sistema para que el sistema, que es mucho más rígido, ¿no? Claro. Un sistema de salud, un sistema educativo, un sistema de salud se puede ir adaptando. Por eso los operativos territoriales, por ejemplo, talleres comunitarios, eran muy interesantes porque le daban una flexibilidad que por ahí estar dentro del sistema no te daba. Claro. Y ahora, ¿cómo sigue el tema? Porque están tratando de debatirlo en el Congreso, ¿no? Porque la idea es que el plan siga funcionando. Tuvo tan buenos resultados que estaría... Claro, por ahí estaría bueno que nos cuente qué pasó en el 2023, que lo podemos un poco adivinar. Sí, si uno mira en la publicación que está en las redes, bueno, yo les traje acá una, después les dejo bien el link, le traje un impreso, un resumen ejecutivo, pero uno lo que ve ahí con claridad, sobre todo la evolución del presupuesto, son los vaivenes del 2017 y una caída abrupta en el 2024. Cuando asume este gobierno, claramente lo desmantela, porque es como... Ellos no lo reconocieron en estos términos, pero es como tener una escuela sin docentes, una escuela sin una computadora, bueno. Sí, un médico sin hospitales, que también quieren eso. O una salita sin obstétrica, sin enfermeras, sin médicas, sin insumos. O sea, es lo mismo, porque el ENIA lo que pudo hacer es construir esta institucionalidad, puertas afuera territorialmente. Claro. Eso era muy interesante. Entonces, bueno, frente a este derrumbe se hicieron distintos pedidos de informe, etcétera, y después el Congreso, todo el equipo liderado por Parrilli presentó en el Senado una propuesta y después en diputados hay varias propuestas. La idea es que la Argentina pueda tener una política de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. No decimos que sea exactamente igual a ENIA, pero sí que recupere aquellos criterios de éxito. Y sí es muy importante, y esto insistimos, que ENIA es sus trabajadoras y trabajadores, o sea, es el equipo, la calidad la del equipo, y además los insumos, y además la metodología. El ritmo, el trabajo, claro. El ritmo, el trabajo, poder informar, poder tener un sistema de monitoreo que también está armado por profesionales, por equipos, por personas que piensan y que aportan su trabajo. Entonces, a veces se dice, bueno, que se hagan como tantos otros temas, ¿no? Que se hagan cargo las provincias. Nosotros lo que planteamos es la función de nación en un modelo de garantía de derechos y derechos sociales. Es lo que decíamos al principio, disminuir inequidades. Este rol de rectoría es poder invertir, generar un impulso de inversión en aquellos temas que son prioritarios para el bien común. Y claramente la prevención del embarazo no intencional
es algo que genera un bienestar más allá de las personas adolescentes. Por un lado, porque preserva sus trayectorias educativas, porque mejora futuros o calidad de empleo, porque mejora las condiciones en las cuales una sociedad se reproduce, porque corta el círculo intergeneracional de reproducción de la pobreza. Entonces, planteamos que no es cualquier financiamiento, que además del dinero presupuestariamente, pensamos, Federico Tovar hizo un estudio en el Fondo de Población que planteaba que cada $1 invertido en el Plan Enia, $4.3 había de devolución en términos de bienestar social, en términos de retorno social. Entonces, y esto lo dice un economista. Entonces, en esto nos parece muy importante que la nación se haga cargo de la parte que toca para disminuir estas brechas y para generar mayor bienestar, básicamente. Esa es la idea de los proyectos, tienen distintos matices, pero bueno, esa es la idea, y también sostener este tema en agenda. Claro. Que no se desdibuje, porque ahora tenemos como un bonus en términos de que justamente la inversión en métodos de larga duración. Nosotros cuando implementamos el Plan Enia decíamos, bueno, si un adolescente se puede poner un implante que dura entre 3 y 5 años, o un DIU, que bueno, que algunos duran hasta 10 años, tiene garantizada la terminalidad educativa, claro. Tiene garantizado poder estar en mejores condiciones para definir sus estrategias, digamos, de vida. Entonces, todavía hay muchas adolescentes cubiertas con estos métodos de larga duración. De hecho, por ejemplo, en la pandemia, los países de América Latina que tenían mayor cobertura en métodos de larga duración atravesaron mucho mejor la pandemia, porque tenían mucha más población cubierta. Entonces, la idea es esa, poder lograr que el Congreso y diputados y senadores y senadoras, más allá de los distintos partidos políticos, puedan apoyar esta iniciativa y que prioricen políticas tan importantes para las personas adolescentes y para el futuro social también. ¿Y estas iniciativas en qué instancia parlamentaria están? ¿Están debatiendo o no? El año pasado pasaron la Comisión de Salud con dictamen en minoría y en mayoría. De hecho, se hizo una sesión informativa que vinieron trabajadores y trabajadores de distintos dispositivos, de asesorías y de ESI al Congreso. Y este año ya pasó por una de las comisiones de, creo que se llama Mujer y Familia, y tiene que pasar por presupuesto. Eso dicen que es un cuello de botella, pero bueno, no hace falta explicar mucho lo que pasa en el Congreso. Pero bueno, buenas novedades, buenas noticias del Congreso. Sí, por ahí tenemos un poco de expectativa. Cambian las ondas. Sí. Pero sí, se está moviendo y es importante. Y también nuestra idea es que se pueda ver y tomar y debatir y apoyar a algunos gobiernos también de la región que lo puedan aplicar. Bueno, muy interesante. Súper interesante. Y bueno, muchas gracias a vos por estar acá, pero también por seguir difundiendo esto y por seguir defendiendo el Plan Enia aún en estos tiempos donde estamos ahí batallando, ¿no? Por haber sacado este informe con tus compañeros que nombrabas y compañeras, porque es muy, muy interesante y ahí están todos los datos, así que lo vamos a difundir también. Así que te agradecemos un montón, Valeria, que hayas estado. Muchas gracias a ustedes, y aprovecho también para agradecer a cada una de las trabajadores, los equipos de Plan Enia, que realmente nosotros también con esta publicación quisimos honrar un poco ese compromiso. Es mucha gente joven, mucha gente sub-30, así que bueno, que esperamos que esta experiencia, digamos, también les dé para adelante impulsos para poder tener otras trayectorias educativas, otras trayectorias profesionales ricas, porque realmente es gente muy comprometida. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a vos.